Vamos con el segundo top de mejores palas, ya que en el vídeo de hoy os cuento las 6 mejores palas de control que he probado en el 2023. Este año he querido hacer 3 tops de palas potentes, más completas y de control, ya que cada uno de vosotros busca una pala diferente, así que si estáis buscando una pala para poder manejar el punto, que tenga un punto dulce bastante amplio y que sea manejable, este es vuestro top. Y si comenzamos en el puesto 6, he colocado la Starbike Meteora Dual del 2023, una pala que la verdad que es muy completa y además tiene un rugoso que destaca mucho para darle efecto a la bola. En cuanto a sus características, monta una goma de 2 densidades que lo cierto es que funciona bastante bien, en fondo es cómoda y en red en un ritmo alto no se queda para nada corta. Como os mencionaba, tiene el rugoso característico de las palas Starbike, su tacto es un tacto medio, o sea que es una pala, como os he dicho antes, bastante cómoda, y ojo porque tiene un balance medio, 265 milímetros. Lo que más destaco de ella es que siendo una pala cómoda, lo cierto es que en un ritmo alto de juego el que tenga una goma de 2 densidades ayuda bastante a no perder el control de la bola. Y lo cierto es que su rugoso transmite mucho efecto tanto en situación de volea como en bandejas y víboras. Además me da la impresión que el rugoso de Starbike hace que la pala se sienta un poquito más rígida en un ritmo alto de juego. Y en cuanto a sus puntos negativos, pues recordar que tiene un balance medio, un balance de 265 milímetros, entonces seguramente de esta lista sea la pala que es menos manejable. A ver, que es bastante manejable, pero incluso si la cogéis en un peso bajo, no va a ser tan manejable como una pala con un balance algo más bajo. El precio al que la podéis encontrar ronda los 140 euros, ahora que acaba de salir la del 2024. Y compartiendo el número 6 también me quedaría con la Quickma LS Pro. Lo cierto es que he dudado mucho entre si meter la Meteora Dual o la Quickma, así que como la tenía aquí en el listado, pues también os voy a contar un poquito qué tal va. Entre sus características, es una pala con formato híbrido, tacto medio y un puntito más, pero es que en situaciones de control va de lujo, o sea que aun teniendo un formato híbrido yo la meto en palas de control. Además tiene un balance medio bajo y se pueden adicionar pesos en el canto de la pala. ¿Qué es lo que más destaco de ella? Pues su comportamiento en red. En fondo va bastante bien, es una pala muy manejable, la verdad que es bastante ligera, pero es que en red va de lujo. En situación de volea, bandeja y víbora, la verdad que destaca en comparación, por ejemplo, con la Meteora Dual, pero es que en el remate el que no tenga agujeros en la parte de arriba de la pala hace que se sienta relativamente progresiva en un ritmo alto. El puño no está nada mal. Como os decía antes, con el remate yo creo que destaca a comparación del resto de palas de la lista. Es más, pude probar en el vídeo, que os lo dejaré por aquí arriba, la MS también, la MS Pro, la de Masi Sánchez, y a mí me dio la impresión de que en el remate movía mejor y me daba un poquito más de progresividad la LS Pro. El precio al que la podéis encontrar en la página de Decathlon es de 159 euros. Y ahora sí, pasamos al número 5. Que es para la Wilson Blade Pro V2, una de las palas que más me sorprendió en el 2023. Entre sus características, monta un carbono 3K con una goma blandita, lo que hace que la pala sea relativamente cómoda, pero que en un ritmo alto no pierda prestaciones. Su punto dulce está bastante bien y tiene un rugoso en 3D en líneas que la verdad que a mí me gustó mucho. Su patrón de agujeros es bastante peculiar, es una pala con un tacto medio y aun teniendo un balance medio, la verdad que en red no se queda para nada corta. De ella, ¿qué destaco? Pues que en fondo de pista es una pala que pasa perfectamente por pala de control, pero es que cuando pasas a red no pierde casi prestaciones. Además, recordar que lleva la goma EVA Soft Foam, que es una goma que en un ritmo bajo, la verdad que aporta una buena salida de bola, pero es que en un ritmo alto funciona también bastante bien. Y como plus tiene un patrón de agujeros muy parecido al de la LS Pro, no tiene agujeros en la parte de arriba y eso da la impresión de que transmite más progresividad en un ritmo alto, sobre todo en las situaciones de remate, cuando tocáis con la punta. Es difícil sacarle puntos negativos, pero igual en verano se puede perder un poquito el control y seguramente da un pelín más de salida de bola de la que os gustaría.
Es una pala que la verdad que no ha bajado mucho de precio, la podéis encontrar por 179 euros. Y en el puesto 4, rozando el top 3, me quedo con la Puma Solar Attack de Momo del 2023. Una pala que para mí seguramente sea la más cómoda del 2023. ¿Y qué os cuento de la pala? Pues que tiene un formato 100% redondo, un punto dulce bastante amplio. Yo creo que de la lista es la pala que tiene mayor punto dulce y seguramente del 2023. Es una pala muy cómoda en fondo de pista y la verdad que bastante agradecida también en situaciones de red. Tiene un tacto medio blando, puede ser que sea la pala que tiene el tacto más blando de la lista y su rugoso 3D pues no destaca mucho. ¿Y qué es lo que más me gusta de ella? Pues que es una pala que en fondo de pista aporta una comodidad y una manejabilidad de 10. Es difícil encontrar una pala que rinda mejor en este punto. Además me parece una opción muy interesante para todos los niveles, ya que en un ritmo bajo de bola es una pasada, pero es que en un ritmo alto no se pierde tanto el control de la bola. Y su punto dulce pues prácticamente es toda la pala. En cuanto a sus puntos negativos, pues seguramente es el juego aéreo, ya que le falta balance. Es una pala con un balance medio bajo, por lo tanto vais a tener que hacer bastante esfuerzo con la mano para que la bola os camine. Y sobre todo otro de los puntos negativos de la pala es su precio, ya que habitualmente la Puma de Momo suele ser una pala cara. Ya ha salido la del 2024, esta es del 2023, pero su precio está en torno a los 220 euros. Y en el puesto 3 con la medalla de bronce coloco la D-Power Control Multiweight del 2023. Una pala que la verdad que a mí me gustó muchísimo en la review. Que entre sus características lo que más destaca es su sistema de peso, que lo tiene en los cantos y en la parte de arriba de la cara de la pala, y aquí sí que se nota el cambio de balance cuando se juega con los tornillos. Tiene un rugoso 3D bastante marcado. De la lista seguramente sea la pala más dura, ya que tiene un tacto medio duro y el puño de las Adidas pues ya sabéis que se queda un poquito cortito. ¿Y de ella qué destaco? Pues que es una pala que en un ritmo alto rinde muy bien. Además es bastante manejable y su punto dulce está por encima de la media. Sobre todo en progresividad pues puede ser una de las mejores de la lista, ya que cuando aceleras la pala sí que te da una buena respuesta. Además, su sistema de pesos te va a permitir variar en función de lo que necesites. Por ejemplo, si quieres una pala que sea un poquito más potente, puedes jugar con todos los pesos, incluso colocarlos en la parte alta para que te dé un poquito más de balance, y en cambio si buscas una pala ligera, pues incluso puedes quitarle todos los pesos. Así que eso me parece que es un punto muy positivo, ya que te permite jugar mucho con la pala en función del partido que tengas. Pero claro, tiene puntos negativos. El primero es el puño, que es un poco cortito, y además también hubo ciertos problemas con la pala, ya que rompía. Me parece que fue en algunas unidades y creo que ya está solucionado, pero bueno, debéis tenerlo en cuenta. La podéis encontrar por 159 euros. En el puesto 2 me quedo con una pala del 2024 que pude analizar no hace mucho tiempo, la Head Strength One. Pues seguramente será la pala más manejable del top y además es que te permite jugar un pádel totalmente distinto, un pádel más rápido, más dinámico. Entre sus características pues destacan que solo tiene un agujero, está fabricada en carbono 12K y sobre todo el peso, es que pesa tan solo 345 gramos. Es una pala de tacto medio, pero la verdad que el que no tenga agujeros hace que en red se sienta bastante rígida, o sea que es una opción que creo que funciona muy bien. El rugoso que tiene, lo cierto es que no se nota mucho, sobre todo aquí creo que influye el que no tenga agujeros la pala, que hace que coja un poquito menos de efecto la bola. Lógicamente tenéis que tener en cuenta que es una pala muy diferente al resto de palas del mercado. Yo la he recomendado muchísimo este año porque la verdad que me parece una pala que aporta muchísimo control, de ahí que esté en este top, pero es que tiene un balance alto, aunque no se nota mucho, y la verdad que es que para jugadores que busquen una pala muy rápida y manejable, pues no se me ocurre mejor opción. En cuanto a su comportamiento, pues de ella destaco que en fondo de pista, aunque os venga una bola complicada, la verdad que como es una pala tan ligera, se mueve súper rápido y os va a permitir poder armar el golpe casi sin ningún problema. Además es una pala que aporta mucho control en fondo de pista y en red pues la verdad que también, la verdad que aporta un buen control tanto en voleas como en bandejas, y en un ritmo alto pues funciona de nota. La verdad que a mí me ha parecido una pala que teniendo tacto medio es de las más controlables del mercado.
Además, si os gusta el juego de transición y sobre todo desde el fondo de pista tocar una bola por abajo y subir o jugar mucho en zona intermedia de pista, la verdad que sin duda es la mejor pala. ¿Cuáles son los puntos negativos? Pues lógicamente el que no tenga agujeros hace que no transmita mucho efecto a la bola y se nota. Al principio igual no lo notáis mucho, pero en ciertas bolas se nota que el no tener agujeros hace que le penalice un poco. Tenéis alternativas como por ejemplo ponerle un spray de rugoso o ponerle unas tiras. Yo que estoy jugando con ella le he puesto tiras, la verdad que la experiencia con ella mejora y mucho. Y otro punto en el cual tampoco destaca es en potencia pura. Aquí sí que vais a tener que acelerar el brazo mucho, ya que es una pala que no transmite mucho peso a la bola. Tiene un balance alto, que bueno, que la verdad que eso hace que en situaciones de potencia media funcione bastante bien, pero en potencia pura no es de las palas más progresivas, sobre todo por su peso. Al ser una pala del 2024, pues su precio es relativamente alto, la podréis encontrar sobre 250 euros. Y para mí la mejor pala de control del 2023 es la AT2 Limited Edition. Una pala que me ha parecido que en fondo de pista va de lujo y además es súper completa. Si nos fijamos en sus características, está fabricada en carbono 18K y monta la goma HR3, pero en su modalidad Black Eva, que creo que le da un tacto medio duro, es un poquito más rígida que la 18K de Tapia y que le da mucho empaque a la pala, sobre todo parece una pala mucho más robusta. Tiene un balance medio bajo, lo que hace que sea una pala súper manejable y su doble rugoso creo que está bastante bien optimizado. Tiene rugoso arenoso y en el logo tiene un rugoso 3D que hace que le puedas aportar un buen efecto a la bola. Lo que más me gusta de ella es que en fondo de pista, siendo una pala relativamente cómoda, es muy difícil ponerle pegas, porque es que en un ritmo de velocidades bajas aporta una buena salida de bola y en un ritmo alto casi no se pierde el control, así que es una pala que tanto con globos como con chiquitas, si queréis acelerar, os va a cumplir y os va a cumplir con nota. En red se puede mover muy rápido, o sea que en situación de volea y bandeja va muy bien, y el doble rugoso pues es un plus para controlar un poquito más la bola. Además, comparada con el resto de palas del top, seguramente es la pala que se siente más progresiva junto con la multiweight y en un ritmo alto pues la que os va a aportar más control. Entre sus principales pegas, pues no tiene muchas, seguramente si venís de la 18K normal del 2023 de la de Tapia vais a notar que el punto dulce es un poquito más pequeñito, pero bueno, yo creo que está bastante bien. Claro, si la comparamos con la Puma de Momo o con la 18K, pues va a perder un poquito en punto dulce. El precio al que la podéis encontrar, 179 euros. Os he mencionado la 18K de Tapia, que estoy viendo que tiene exactamente el mismo precio y un comportamiento bastante parecido, pero lógicamente tiene un tacto más medio, es un tacto un poquito más cómodo a la mano. Ambas tienen un precio bastante competitivo, ya que han salido las versiones del 2024. Y con esto, pues damos por finalizado el vídeo de hoy. La verdad que en el 2023 pude probar muchas palas de control. Ha sido una modalidad de pala a la cual le he cogido el gusto. Sé que me he dejado un montón de palas fuera de lista, pero bueno, yo creo que ha quedado un top bastante completo. Espero que el vídeo sirva de ayuda. Ya solo me queda el top de palas polivalentes. Así que nada, seguir disfrutando de las fiestas y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.